Este fin de semana se va a celebrar el segundo Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio en Mérida, que reunirá más de 150 cofrades pertenecientes a las juntas de cofradías de las 15 localidades que conforman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La capital extremeña acoge el Testigo de Úbeda y con este motivo se ha organizado una oración este sábado en el Anfiteatro Romano con el Cristo de la O y la mártir Santa Eulalia, que visita por primera vez este monumento. Hoy ponemos en la picota la repercusión que tienen este tipo de eventos para el impulso del turismo religioso en la ciudad. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña. Es miércoles y vamos a abordar los principales asuntos que nos deja la crónica de actualidad de proximidad, la más cercana a todos nosotros. Por ello, vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis, en esta trayectoria por la actualidad. Hoy nos visitan Antonio Vélez. Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, el otoño se ve, ha tenido lluvia, los olivos han cogido fuerza, como decíamos la otra vez, pues está bien. Yo creo que dentro de su juego climático el otoño es muy variable, pero bueno, de momento vamos bien. Bueno, a ver si sigue lloviendo, que es importante que continúe lloviendo. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Paz y bien, pues estupendamente, sin entrar en detalles, como dicen. No entre. Hay que salir lloradito de casa. Hay que salir lloradito de casa para seguir sufriendo a este gobierno de la nación que cada día que pasa estamos más lejos de la división de poderes y de la democracia. Ahora hablamos, cuando entremos en tema. Por cierto, si no nos da tiempo. No, Antonio, no, Domingo, por favor, vamos a... No, es que lo de Ayuso es muy grave. Después, vamos a tocar este tema después. No nos adelantemos. Para poner a pelear al gobierno. Para una que tiene vergüenza. Señores, el consistorio ha aplicado la subida del 2% en las retribuciones de los empleados públicos municipales con efecto retroactivo a fecha 1 de enero, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio. Solamente el importe que se destinará a esta medida para funcionarios y laborales alcanza en la ciudad los 388.000 euros, recogidos en los presupuestos del Ayuntamiento y que se verá reflejado en la nómina de los trabajadores municipales en el mes de octubre. Para las personas con contratos temporales, la partida económica será la de los propios planes de empleo. Va a subir a 750 personas que componen ahora el Ayuntamiento de Mérida, entre plantilla y personal temporal. Va a subir, como decía, el 2% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto va a significar el cumplimiento de un compromiso que ya venía, por supuesto, del Gobierno de España y con las centrales sindicales a nivel nacional, pero lo hemos ratificado también a nivel local y a nivel del Ayuntamiento. Esto quiere decir que, además, no es una cosa que va a pasar dentro de algún tiempo, va a pasar en la nómina de octubre, al que quiero decir que se viene pronto también un añadido del 0,5 que estaba pendiente, aunque está aprobado ya por el Gobierno de España, pero no está publicado todavía, no es vigente. Ya lo fijamos en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Mérida en febrero de este año, aunque no ha entrado en vigor hasta que no lo ha aprobado el Consejo de Ministros a principios del verano del 2024. En cuanto a las contrataciones temporales, el consistorio ha contratado a 335 personas entre los diferentes planes de empleo realizados en colaboración con otras administraciones públicas. De otro lado, el delegado municipal de Recursos Humanos ha valorado las cifras de desempleo en la ciudad, realizando un balance desde el inicio de legislatura. Diré que llevamos invertidos un total de 5.288.812 euros en personal temporal, planes de empleo. Esto da, a fecha de hoy, para que tengamos en nuestra plantilla como número de personas temporales 335 personas. Y desagrego estos datos por planes de empleo. En primer lugar, el Plan de Colaboración Económica Municipal, que tiene 102 contrataciones. Creo que este proyecto podría haber sido mucho mejor con el mismo presupuesto si el modelo de la Junta de Extremadura no hubiera sido el que es.
En este plan de empleo no entra la persona que más nota saque, entra quien más tiempo en desempleo tenga. ¿Puede ser un criterio? Pero esto no lo veíamos nunca. Yo siempre he dicho que la persona que tiene que venir a un empleo público tiene que ser por el valor de sus méritos y del esfuerzo que saque en una nota. En 2015, cuando el alcalde Osuna llega a este ayuntamiento, había un total de 7.885 personas en situación de desempleo. Hoy, en septiembre, hemos conocido los datos, estamos pendientes del mes de octubre, 4.815. Hay que remontarse a 16 años atrás para encontrar unas cifras algo mejores que los 4.815. 16 años atrás. Parte de la actualidad de lo que ha acontecido en esta mañana en la ciudad, como por ejemplo el hecho de que el domingo 24 de noviembre se celebrará la tercera edición de la carrera 10.000 Ciudad de Mérida a favor de FEAFES Mérida para visibilizar la salud mental y en la que se espera alcanzar la participación de 800 corredores. En la mañana de este miércoles se ha presentado en la ciudad y su gerente nos explica este proyecto. Este proyecto surge de mi compañero David en la lucha de promover y con el afán de conectar con la sociedad y romper las barreras y prejuicios, y qué mejor manera que hacerlo a través del deporte. En cuanto al circuito, como he dicho anteriormente, se repite el año pasado el de la Tiesca. Sale, como he dicho, de Feria de Verdelillo, en Camilo Sortela, Cervantes, Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, llega al Rastro, del Rastro coge la Plaza España, por la calle Puente, Puente Romano, Parque de las Siete Sillas, cruza el puente Lusitania, Fernández López, Ferrocarril, César Lozano, se mete por el Parque de la Barriga, que da la vuelta al acueducto para volver a Arenal Pan Caliente, otra vez César Lozano y se dirige hacia la isla. En la isla lo único que hace es atravesar toda la isla y al final de la isla vuelve hacia atrás para incorporarse al Puente Romano. En el Puente Romano vuelve otra vez al mismo circuito de salida, pero a la inversa, de forma que termina, como hemos dicho, en Feria de Verdelillo. Para los más mayores de los infantiles, los 1.000 y 2.000 metros, hay un circuito de 1.000 metros que darán una o dos vueltas según las edades. Por otra parte, ya se están arreglando los pasos de peatones deteriorados en la Plaza de España de Mérida con trabajos de consolidación del firme, del suelo y la reposición de adoquines, una actuación necesaria que estará terminada en unos días. Pero tras la reparación de estos debería tenerse en cuenta también los pasos de peatones con resalto que se encuentran en otras zonas de la ciudad y que dañan en esta ocasión a los vehículos, como es el caso del más conocido, el del Puente de las Barrigas, cerca del recinto ferial. Este tema ya lo hemos tratado en otra ocasión, pero creo que debiera realizarse también un esfuerzo por parte del consistorio para arreglar esos pasos de peatones resaltados. No sé qué os parece a vosotros, Antonio. Es una obligación normal en cuanto a gestión pública. ¿Qué más voy a decir? Domingo. El paso de peatones, vamos a ver. Hubiera sido muy saludable, inclusivo, resiliente, bien incluso para la mentira del cambio climático y para las teorías de género, el haber puesto en la plaza de Santo Domingo pues un paso peatonal y señalizarlos de una manera adecuada. Los pasos peatonales, y concretamente la que hay justo en la Plaza de Santo Domingo, para ir al antiguo convento y después coger la calle Oviedo, ahí debiera haber un paso peatonal de cebra y no está ni señalizado. Esas son las grandes obras a las que don Antonio Rodríguez nos tiene acostumbrados. Están sin señalizar. Igual que pasa también, y tiene que ver con los peatones, sobre todo con los peatones que están esperando como usuarios y consumidores del servicio público de autobuses, pues se ha cambiado la marquesina de la Plaza de Roma, el Paseo de Roma. El Paseo de Roma, y esa la estación marquesina de bus urbano. Bueno, sí, pero eso es vergonzoso porque han puesto una mini marquesina. Es una mini marquesina. No tiene los metros cuadrados que tenía la anterior, han tardado años en reponerla y ahora nos querrán contar que es una gran marquesina. Por utilidad pública que ni la tiene, es una pena, es una pena. En cuanto a los planes de empleo,
Pues Mérida no está lejos de la imposición de la 2030, por eso precisamente tanto el alcalde como sus concejales pues llevan en la solapa la señal de la imposición del nuevo orden masónico mundial, que es la 2030, ¿no? Y entonces nos están apabullando y nos quieren vender ahora como si el motor de la economía fuese el empleo público. Pero si el empleo público lo que se está haciendo es repartir pobreza y lo que se está haciendo es evitando la creación de riqueza, un mayor endeudamiento de las administraciones públicas, una subida de las cotizaciones de los autónomos. Y, hombre, hay algo que es evidente, que se ha llegado ya a la vergüenza más absoluta en nuestra nación, que es la forma de acceder a la función pública. Esto parece que va por turnos. Va entrando la gente sencillamente por la cara. Yo no estoy hablando ya del Ayuntamiento de Mérida. Yo lo que digo es que las pruebas de acceso son las que son. Y a nivel nacional ha habido 2 grandísimos escándalos en los últimos 15 días. 2 gravísimos escándalos. El examen de acceso a la Guardia Civil, que ha tenido que suspenderse, y el examen de acceso a Radiotelevisión Española en Madrid, en la que parece ser que está siendo investigado. Por ahora será la punta del iceberg, un militante de una importante central sindical de las muy mimadas por el gobierno, ¿no? Entonces, es una vergüenza el acceso a la función pública. Es una pena. Ya se ha quitado esa idea del funcionario de carrera. Tú lo eres, alcalde Antonio. Eres funcionario de carrera y te lo currarías. Ahora esto empieza a ser una merienda de negros y una merienda de chinos y una merienda de españoles, de blancos, de amarillos. Esto es increíble. Cada día se está provocando y se está consiguiendo que trabajar en la administración pública sea un privilegio, pero ahí no hay ni criterios de capacidad ni de mérito. Cada vez es más vergonzosa la forma de entrar. ¿Por qué? Porque está llegando la política a lo último, a lo último. Siempre queremos colocar a uno de los nuestros, para tener no funcionarios independientes, sino para tener vasallos, para tener siervos, para tener gente que diga donde es A, que ponga B, donde es de día, que diga que es de noche. Antonio. No, bueno, yo creo que estos son matices. Yo creo que esto no estoy de acuerdo, Domingo, de ninguna manera. Cuando tú has hablado de la intervención pública, ¿qué vamos a hacer del mundo? ¿Un sistema para 20 multimillonarios como el que está apoyando a Trump con la chequera? Ese sistema no funciona. Ya está Europa retomando posiciones al respecto. La intervención pública es fundamental, para eso están los estados. Si no, esto es ultracapitalismo a escape libre y esto no tiene futuro ninguno. Ahí tienen las viviendas, vendiéndolas en Madrid a los fondos buitres, fondos de inversores que han derivado del juego normal bancario, han derivado a la actividad de viviendas, todo el juego de las ganancias, miles y miles de millones. Eso, y aquí tenemos el ejemplo. La gente de bajo nivel está, valga la expresión, jodida, pagando unos alquileres que no se puede entender. El intervencionismo público es evidente. Claro, naturalmente tendremos que hablar de vivienda y tendremos que hablar de un juego acompasado de cómo es el mundo, aceptando el capitalismo, aceptando... Hablaremos después de la vivienda porque lo llevamos como tema. Vamos a abordar también el tema de entrada con el que hemos comenzado nuestro programa. Es el segundo Congreso de Semana Santa Ciudades Patrimonio, que se va a celebrar este próximo fin de semana en Mérida y que reunirá más de 150 cofrades pertenecientes a las diferentes juntas de cofradías y hermandades de las 15 localidades que forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Se trata de la segunda edición de un congreso que cuenta con una amplia programación que se extenderá desde el viernes día 25, desde este viernes a las 6 de la tarde, hasta el domingo 27, en el que se celebrará en la Basílica de Santa Eulalia la Eucaristía de clausura del mismo. Una programación en la que se incluye el sábado día 26 un acto religioso en el anfiteatro romano similar al Vía Crucis que se celebra en Mérida cada Viernes Santo con la imagen del Santísimo Cristo de la O y que además en esta ocasión con motivo del año jubilar eulaliense contará con la presencia de la mártir Santa Eulalia. El Cristo hará 14 paradas en el óvalo del recinto donde se leerán en cada una de ellas la oración del Cristo más devocional de cada una del resto de ciudades patrimonio participantes en el evento. Y bueno, ya que estamos con este tema,
podríamos también hablar sobre la importancia que tuvo la diócesis emeritense y su repercusión histórica como la primera, en la época visigoda, así como su traslación a los momentos actuales en los que compartimos, mejor dicho, archidiócesis con Badajoz. Bueno, esto es un tema que yo creo... Tenemos imágenes, te voy a mostrar imágenes que te van a sorprender seguramente, y no sé si recordarás, de la creación de la provincia eclesiástica Mérida-Badajoz del año 94, ahí la tenemos en el Teatro Romano. La bula de Juan Pablo II, Mario Tagliaferri, el nuncio. Allá estaba usted en primera línea de combate. Sí, alcalde. Escuchaba comentarios que no me gustaban por detrás. Porque claro, el otro día es curioso, porque al margen de lo que es el culto, está muy bien. Esto, la Iglesia tendrá sus problemas y tendrá que resolverlos. Porque los gitanos han ido a la Filadelfia, Aleluya, a la Iglesia evangelista. Son cristianos, evidentemente, pero no están en la católica ya. Digo, por una anécdota. En el mundo, el otro día, curiosamente, porque claro que Mérida tiene una columnata histórica impresionante. Yo creo que Mérida debería ser, desde el punto de vista emblemático, no entrar en un juego religioso, porque claro, hay momentos en la historia de la Iglesia. En 1891, León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum, y es la intervención de la Iglesia en los problemas sociales. Reciprocidad, dignidad, justicia social, favorecer el tema sindical. Aquí en España se configuraron como la OAS y la JO, de ahí salió gran parte de comisiones obreras, de la Hermandad de Obreras Acción Católica, de la Junta de Obreras Católicos. Quiero decir que en un momento determinado la Iglesia plantea lo que se llamó la doctrina social. Hay gente que estamos en eso más que en otras historias del puro culto, me parece muy bien. Quiero decir que hay un juego aquí en Mérida muy importante. Y curiosamente a ese hilo, del que podríamos hablar mucho más extensamente, días atrás salía una noticia de alto alcance, la redacción de Badajoz del Hoy, que hablaba de la archidiócesis pacense. Mentira. La archidiócesis no es pacense, es emeritense. Emeritense es pacense. Quien le da carácter al tema de la archidiócesis es Mérida. Porque curiosamente, es un error, evidentemente. Yo lo hablé me parece que creí que debía de hablarlo, porque con gente importante desde el punto de vista eclesial también, y me dieron toda la razón y estaban indignados. Porque es como si dijéramos, hablamos de la iglesia de Cáceres, que es Coria Cáceres, de la iglesia Norma Cesarina, ¿no? Es la iglesia, la diócesis cauriense. ¿Entendido? O sea, hay que tener un juego, porque efectivamente, si no está Mérida... Hombre, el peso histórico debe tener... Si no está Mérida, la metropolitana... Su repercusión en la denominación. Claro. Si no está Mérida, la metropolitana no sale ni de broma. Quiero decir, surgió al margen de muchas cosas, incluso al margen del Libro Blanco, porque hubo un obispo de altura que lo entendió, que era Montero, y otra gente que le ayudaron. Quiero decir que ese juego, que tiene un carácter emblemático no puramente para la ciudad, lo tiene porque, curiosamente, el trasfondo, el fondo histórico que tiene Mérida la Iglesia, Mérida tenía que ser, lo digo abiertamente, Mérida, la Iglesia primera de España, no debía ser Toledo, Mérida, emérita. ¿Por qué? Porque en el concilio de Arles, que lo propicia Constantino el Grande, cuando Constantino aterriza en la cabeza en el imperio, en el año 307, y aguanta 30 años, hasta el 330 y tanto, no me acuerdo, 37, 38. Y entonces él provoca el primer concilio cristiano desde el propio poder, porque donde surge el cristianismo realmente en Roma es el ejército. Porque el ejército era un estamento, que vamos a hablar de Mérida del ejército, si Mérida la funda las legiones quinta y décima. El ejército era un poder adusto, espartano, honorable, decente. Los emperadores se habían ido a las nubes, si no está Diocleciano, el enemigo de los cristianos, pero que propició que Constantino, 20 años después, propiciara el cristianismo como religión oficial del Estado. El imperio estaba muerto a mediados del siglo III, muerto. Quien lo reconstruye y vuelve a la gente al campo, al mundo rural, es Diocleciano. Inmediatamente Constantino propicia que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Y en el año 314 propicia la primera reunión, llamémosle, que fue en Arles, en la Galia, en Francia. El único obispo que van muchos clérigos, de Córdoba, de Zaragoza, de Tarraco, pero el único obispo que va es Liberio, el obispo de Mérida.
Y Mérida tiene una realidad desde mediados del siglo II como iglesia constatada, real. Está la iglesia, la Carta de San Cipriano de Cartago, en fin, muchas cosas por medio. Mérida debía ser la sede primada de España. No Toletum, Mérida. Mérida. Por eso hay que trabajar en Mérida. Es emblemático, hoy ya la religión, la iglesia no tiene diezmos y primicias como la sociedad feudal, pero sin embargo es un emblema para la ciudad, porque es parte de su historia, evidentemente. Pero quiero decir, igual que para Mérida, Diocleciano es tan importante como Eulalia. ¿Por qué? Porque Diocleciano con la tetrarquía salvó el imperio. Y Diocleciano propició que Mérida fuera la primera capital peninsular de la historia. Vamos acabando haciendo, porque vamos a dar el paso a Domingo también y vamos haciendo intervenciones un poquito más cortitas para que podamos hablar todos. Domingo. La iglesia, ahí está la iglesia, ¿no? Que por mucho que se la quiera derrumbar, la barca nunca se va a hundir. Ora et labora, reza y trabaja. Hombre, aquí se está haciendo un borrón y cuenta nueva, aquí se quiere hablar de leyenda negra, aquí la iglesia se quiere identificar con pederastria, con pedofilia, con abusos, ahora ya, bueno, es como, en fin, hay que atacar a la iglesia porque todo lo que signifique la cruz redentora, la cruz de Cristo, la Santa Cruz, actualmente no va a nada, ni tiene nada que ver con la 2030, ni con la masonería, ni con lo que significa la religión del perdón y del amor. Vamos a ver, a lo largo de la historia de Occidente, y Occidente es la que ha traído el mundo desarrollado, el de la igualdad, el de la justicia. ¿Quién ha creado las universidades? La Iglesia. ¿Quién ha creado los hospitales? Desde entonces para acá, la Iglesia. ¿Quién creó los orfanatos y los hospicios? La Iglesia. ¿Quién puso los colegios para la enseñanza desde chiquitito hasta la universidad? La Iglesia. ¿Quién ha creado las residencias de ancianos? La Iglesia. ¿Qué congregaciones e instituciones son las que acompañan a los enfermos, ya sea en los hospitales, ya sea en los propios domicilios, como las Hermanas de la Cruz en Sevilla, de la Caridad, Hijas de la Caridad, también? ¿Quién basa y ha hecho que la sociedad del perdón, del amor y de la misericordia sea la base del pensamiento occidental? ¿Quién organizó jurídicamente la sociedad desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo resucitado hasta nuestros días? ¿Quién lo organizó? La Iglesia. Jurídicamente, mediante lo que ahora hablamos de tribunales, de jueces, por primera vez se organizó el procedimiento mediante la Inquisición. Esa Inquisición tan mal vista gracias a la leyenda negra. Porque es curioso que con la leyenda negra que se tiene precisamente contra el catolicismo, contra los españoles y la conquista de América por parte de España, es curioso que todas y cada una de las universidades que hay en Hispanoamérica, todas son muy anteriores a las famosas que hay de Oxford y de todos lados en Norteamérica. ¿Quién se mezcló con los indios? Se cometieron muchos fallos, pero ¿quién se mezcló? Los españoles. ¿Qué hicieron los protestantes y calvinistas cuando llegaron a Estados Unidos? Masacrar a los indios. ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés? Que ahora parece que le tenemos que pedir perdón a México. ¿Perdón a México por qué? Porque civilizamos y evitamos que siguieran los carnívoros que estaban, los antropófagos que se comían a los propios seres humanos. Por cierto, desde aquí, Malinche, invito a que se vea y se siga el espectáculo este increíble que está haciendo Nacho Cano, ¿no? Entonces, es que ya es hora que con todos los errores que ha cometido la Iglesia, no se nos olvide, la Santa Iglesia es santa, llena de pecadores. Cuidado, santa porque la instituyó nuestro Señor Jesucristo, un apunte sobre pero conformada por hombres. Lo de América y estamos en ese continuo revisionismo de
de lo que fue la colonización Claro. de América. De las 43 ciudades de toda América que gozan del título Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 31 fueron levantadas por españoles. Antonio. Sí, pero si eso no hay quien lo dude. Yo la Inquisición me la quitaría del medio. Eso lo siento. Pues debes investigarla un poquito más porque Roca Barea, a Roca Barea. Tú investígalo serio, investigo lo que creas conveniente. Hombre, por supuesto, faltaría más. Digo, hombre, yo he puesto encima de la mesa, tú has hablado inicialmente de la realidad interventora de la Iglesia, socialmente está claro, y he planteado una cuestión antes, la derivación de la Rerum Novarum de León XIII, 1891, con lo que se llamó la doctrina social de la Iglesia, que aquí tuvo un representante clásico y fue Ángel Herrera Oria. Ángel Herrera Oria. O sea, que no nos vamos, yo lo sé perfectamente porque es historia y me agrada. Y el intervencionismo que se hace de cesa encíclica es apoyar también a los obreros para que creen sindicatos. O sea, que quede claro ese tema. Los otros ya lo sabemos perfectamente, Domingo, para que se creen sindicatos. Y aquí hay dos sindicatos en España muy clásicos de los que nacen otros, en gran parte de comisiones obreras. La OAG y la JOC. La OAG estaba en la calle, enfrente en la calle Berzocana, enfrente del Pestorejo, estaba la sede de la OAG. O sea, aquí había un juego sindical, claro que sí. Pero incluso se plantean elementos ahí, justicia social, reciprocidad, dignidad humana, etcétera, etcétera. Seguramente no se contempla en otros momentos. Y lo de la mezcla de América está clarísimo. Los ingleses nos machacan vivos, el mundo anglosajón nos machaca vivos, como pretende Donald Trump, también machacarnos vivos, que no se hable el español en Estados Unidos, que ya va a ser dentro de 30, 20 años, va a ser el primer idioma nacional, el español, con 50, hoy hay 40 y tantos, 50 millones. O sea, quiero decir que es eso, pero yo entro en otra cuestión, y permitidme que sea un poco pesado, lo que es la presencia de Mérida históricamente en ese juego, desde el nacimiento en el ejército del cristianismo, que es el que fuerza el poder, porque quien convoca el concilio de Arles en 314 es el emperador Constantino, no es la Iglesia, es el emperador Constantino. Y van un número de clérigos, representantes, 70 y tantos clérigos, representantes de Osuna, César Augusto, Tarraco, Córdoba, etcétera, etcétera. Y el único obispo que allí es Liberio, 314. Pero a mitad del siglo III, 200 y pico, Mérida está ya consolidada como el primer foco cristiano que hay en la península organizado. En la clandestinidad está, pero el primero. Está la carta de San Cipriano de Cartago, hay muchas cuestiones, pero quiero decir que a mediados del siglo III Mérida, 200 y pico, ya está consolidada como comunidad cristiana, porque el ejército está aquí omnipresente. Es probable que incluso en los primeros momentos quien se opone fuertemente a Diocleciano es el propio ejército que está organizado. Es posible que Eulalia el Padre fuera una persona perfectamente. Entonces, quiero decir que Mérida tiene que reclamar también una realidad, su realidad histórica. Y Mérida debe invocar la realidad de ser la sede primada del cristianismo en España, no Toledo, en Mérida. Mira, vamos a ver. La Iglesia, la Santa Iglesia, es tan poderosa en amor y perdón que la caridad, la que se basa en dar sin pedir nada a cambio, está muy, muy, muy por encima de la solidaridad. Ahora se nos llena la boca de solidaridad, pero es la solidaridad pagada. La solidaridad pagada, no nos olvidemos. ¿Cuántas ONGs hay? Y sería interesante conocer a cuánto dedican de su presupuesto a salarios que a su objeto social. Y al contrario, ¿cuántas instituciones de la Iglesia hay que están ahí y que lo hacen sencillamente por amor, por dar la vida por los demás? La Iglesia, creada por nuestro Señor Jesucristo, es la única que ha dado plenamente la dignidad de la persona, desde su nacimiento a la muerte natural. La Iglesia, ¿por qué está siendo objeto en los últimos tiempos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, desde precisamente esa encíclica de Rerum Novarum de la que tú has hablado, alcalde? ¿Por qué se hizo eso? Pero pues porque la Iglesia con los la Iglesia siempre, pero Domingo, la alianza con los la Iglesia siempre ha estado, hay que ser más objetivo. La Iglesia siempre ha estado, 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 la
en el filo de la navaja, porque siempre ha estado metida en el fuego, no es ayudando a los demás, no es cierto, con sus errores no es cierto, y con sus aciertos. La expulsión de los judíos con los plastamaras de por medio es absolutamente injusta. En cuanto a los sindicatos, hombre, es obvio que una de las grandes obsesiones tanto del comunismo, del marxismo, como de la masonería es infiltrarse. Y consecuencia de esa infiltración actualmente, ¿por qué las iglesias están tan vacías? ¿Por qué están tan vacías? Porque es una iglesia que se está descomprometiendo. Porque es una iglesia que en vez de estar en el medio del mundo haciendo el bien, pues me alegra que coincidamos lo en que eso. está haciendo ahora, lo que está haciendo ahora es hacerse una vasalla del mundo. Los miembros de la iglesia, porque no está en medio del mundo llevando la cruz redentora. No. Que por cierto, yo tengo mi opinión sobre qué es eso de pasear a la mártir por el teatro romano cual si fuese una muñeca. Lo digo así de claro, porque creo que hay que hablar las cosas sin tapujos y sin miedo. Tú has dicho una cosa muy interesante, que es poner en juego en solfa lo que es el culto como un fin en sí mismo. Cuando estás hablando de intervención social, claro. Pero claro, la ha hecho siempre. De acuerdo. Lo ha hecho siempre. Es que la sociedad occidental, ¿por qué se quiere romper la sociedad occidental? ¿Por qué se ha impuesto el asesinato legal como el aborto y la eutanasia? Ahora ya incluso con el tenue silencio de la jerarquía eclesiástica, que es un tema que no toca. ¿Por qué se está permitiendo y se está diciendo el reemplazo una vez que no hay demografía, que no hay nacimientos en Europa a través de la inmigración, sea legal o ilegal? ¿Por qué se está imponiendo la cultura contra el alma y contra la dignidad de la persona? ¿Por qué tienen más derecho ahora los animales que las personas? Por cierto, ¿por qué? Me interesa tu opinión de por qué no estás de acuerdo con que la mártir haga... Bote pronto lo digo, o sea, a mí me parece muy bien, pero he dicho que la mártir no puede ser lo que... Y lo hacen con toda la fe del mundo y con toda la buena intención, pero no estoy yo muy de acuerdo con que a la mártir la tengan que pasear ahora por el anfiteatro, ahora para tal. Hombre, se puede hacer una magna procesión de la mártir si queremos, hagámosla. Se ha hecho este sábado pasado. Exacto, pues, es que la mártir no es una muñeca. La mártir precisamente es una santa, Santa Eulalia, que se enfrentó al poder establecido. La bien hablada. Lo que no hace ahora la Santa Iglesia. Porque la Santa Iglesia parece que es la monaguilla de la Agenda 2030. Y con la Pachamama. Y con muchas cuestiones que van en contra de la propia doctrina y tradición y del propio Evangelio. Bueno, vamos a seguir pues avanzando. Por eso la historia... Vamos a otro tema rápido, que si no nos da tiempo de acordar, de ver el tema de la política de vivienda y los presupuestos para la comunidad de 2025, que van a centrar, por cierto, la sesión plenaria prevista para este jueves en la Asamblea de Extremadura. La sesión arrancará con el turno de preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el que Unidas por Extremadura se interesará por sus prioridades a la hora de abordar los problemas de la vivienda. Esta formación defenderá después en el Pleno una propuesta para aprobar de urgencia los criterios y procedimientos para la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas. Problema de la vivienda, sobre todo acceso para jóvenes. ¿Cuáles serían los retos que se deberían afrontar por parte bien de las comunidades autónomas o de la Administración General del Estado, o con la colaboración, como ya se ha hecho en otras ocasiones, de los ayuntamientos? Sí, totalmente. Es un problema, se ha convertido en el número uno. Hay temas colaterales, lo he hablado de pasada, no viene al caso, pero están ahí. La venta de fondos buitres, la intervención ultracapitalista en el juego de las viviendas, con la subida de los alquileres descaradamente. En fin, esto se ha vuelto un producto financiero. Así, de duro y duro, con el perjuicio evidente para unos colectivos sociales, jóvenes que no se pueden ir a la casa de los padres. Es un problema brutal. Antes ese problema se ha intervenido históricamente. Intervino la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, con las viviendas sociales. Intervino la República, con las casas de don Pedro Rico, en Cáceres.
en Madrid, etcétera, etcétera. Y en Mérida, en la Argentina, en distintos sitios. Se intervino en el franquismo. Sindicales, Mérida, como ejemplo, La Paz, tal, que me tocó lo que a mí tirarla en los albergues de Jalata y hacerlos nuevos. Tercer milenio. Es decir, se ha intervenido, la democracia intervino, la UCD, APPDPUL, el PSOE, decididamente en ese tema. Entonces, ¿qué pasa cuando se transfieren a las comunidades autónomas el tema de la vivienda? Pues pasa sencillamente que ha habido un vacío tremendo durante muchísimos años de ese tema, y que de pronto, como consecuencia de que los movimientos financieros convencionales en inversiones tal se han ido al carajo, las intervenciones de los bancos centrales han bajado los tipos de interés, pues han ido a las viviendas de una forma descarada, porque es un sector que seguramente hay que regular más. Pero no se va a regular solamente con decir, marcar, no se alquila más esto, porque igual funciona el dinero B, igual funciona el dinero B, como con el novio de doña Isabel Díaz Ayuso pidiendo descargas fiscales por un reloj maravilloso y por un laúd o por un saxofón y por los productos de limpieza de los dientes, vaya tela. Pero en fin, bromas aparte, historias colaterales aparte, la realidad de la vivienda es terrible. ¿Cómo se solucionó? Mérida en el año 81-80 tenía 41.000 habitantes. En el año 90 tuvo ya prácticamente 50.000. ¿Por qué? Porque en Mérida invertimos en vivienda. ¿Qué ponían los ayuntamientos entonces? Para que sea una especie de elemento explicativo. Suelo. Todas las viviendas que se hicieron en el polígono, por parte de los OCDE primero y por parte luego de nosotros, del PSOE, durante 14 años, boom, 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 fueron sobre el suelo que se había recalificado previamente, en el tardofranquismo, en la transición, y nosotros teníamos allí mucho suelo, y teníamos mucho suelo, y si no lo teníamos, lo compramos. Y propiciamos construir viviendas en Mérida, varios miles de viviendas. ¿Quién las construía? El Estado. ¿Qué aportábamos nosotros? El suelo. ¿Qué repercusión tiene en una vivienda el suelo? En el costo final, pues fácilmente un tercio, un 33%. ¿Del coste total de la vivienda? Sí, porque también hay especulación. Incluso las que hizo Ibarra allí arriba, nosotros pusimos el suelo, etcétera, etcétera. Quiero decir, una vía que intervino Juan Carlos Ibarra muy bien, por cierto, toda la zona de arriba de la Algodonera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues el tema es que tiene que seguir el mismo sistema que había antes. Los ayuntamientos cedían el suelo, el Estado ministro de la Vivienda, y especialmente en este caso la Dirección General del IPPV, del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, que curiosamente durante unos años dirigió un villanovense. No me acuerdo, ahora mismo, se me va. Pero quiero decir que ese era el tema, y entonces se construía. Hay que volver a ese tema. A la señora Guardiola lo tiene muy sencillo, que construya vivienda, y el ayuntamiento tiene una obligación, ceder terreno, forzar la máquina. Pero eso es, si no salvamos ese problema, esto es un desastre absoluto. Un desastre absoluto. De hecho, se han convertido, seguiremos hablando supongo, en el primer problema. Muy rápido. Domingo, a ver, ¿qué opinas sobre este tema? Además tú que tienes hijos en próxima a emanciparse. Fran, perdona, sí. El director general del IPPV, que era de Villanueva de la Serena, se llama... no te preocupes. Ahora, cuando te venga lo dices. Domingo. Pedro Corrupto Mentiras, conocido también como Pedro Sánchez y el número 1, hace aproximadamente meses prometió 800.000 viviendas. 800.000 viviendas. No se lo cree ni él, porque Pedro Corrupto Mentiras se las gasta así, ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con un gobierno de la nación que va a la deriva, preso de los descendientes de ETA, preso también de los atentadores y rompedores de la Constitución y de la división de poderes. Y ahora lo que ha hecho es simplemente una cortina de humo. Tiene al íntimo de Ábalos. Ábalos, hoy se ha pedido el suplicatorio para Ábalos, y Ábalos ha sido el número 2 del Partido Socialista Obrero Español y ha sido el hombre de confianza de Pedro Corrupto Mentiras. Probablemente siga siendo en estos momentos también hombre de confianza de él. No hay día donde no aparezca un par de casos de corrupción. Y ahora queremos ir al tema
de quienes están provocando, los pirómanos que están provocando los fuegos sociales, ahora quieren ir de apagafuegos. Es decir, quien ha tenido y tiene la posibilidad de realizar una serie de políticas a nivel nacional para abaratar el precio del suelo, para abaratar la vivienda, lo que está haciendo ahora es simple y llanamente es encender, que es lo que le va a la marcha, encender la calle. Hay que recordar que en esta nación, en la nación española, hay una normativa desde que ilegalmente Pedro corrupto, mentiras, nos encerró en casa cuando el COVID, que se aprobaron a través de decreto. Por cierto, a base de decreto era como gobernaban los nazis con Hitler. Y en esta nación se lleva gobernando a base de decretos desde los últimos 5 años, prácticamente. Pues bien, hay una ley que se va renovando en la cual se hace imposible la posibilidad de realizar un desahucio judicial. No hay un juez que pueda ordenar el lanzamiento si se dan una serie de requisitos. Son los inquiocupas y es el miedo que hay. ¿Y a qué es lo que aspira este gobierno? Pues a lo que aspiran todos los miembros del gobierno y sus partidos, y es destrozar España, destrozar la convivencia y acercarnos un poco más a Venezuela. Antonio. El director general del IPPV se llamaba José Luis González Abad Guisado. González Abad. Domingo, muy bien, pero hay una cuestión. Aquí ha habido una historia, aquí ha habido zaplana, ha habido problemas en todos los partidos. Pero volviendo al hilo, que es lo que me interesa, incluso hay cuestiones que históricamente son absolutamente execrables. En la Gran Depresión, en el volcán de la Gran Depresión, Pío XI firmó un tratado de colaboración con Mussolini, con el fascista de Mussolini. Terrible, ¿no?, con lo que pasó en Italia. Pero, en fin, es un tema prehistoria. Pero regresemos al tema. La vivienda. Ahora lo ha firmado este Papa con China. La vivienda es imperativo hacer viviendas públicas, que en Holanda, Dinamarca, estamos hablando del 32% del parque global de vivienda. Aquí nos hemos quedado en el 1, poco más, en el 1, una mierda, perdón, un desastre, un puñetero desastre. Desde los finales de los 90, desde se fue Felipe, finales de los 90 no se ha hecho una puñetera vivienda de promoción pública en España, de rentas en base a ingresos. La gente del milenio, la Feria de la Paz, de Bellavista, de las zonas de los Cruz Campos, pagaban cuanto más una renta mensual de a lo mejor de 100 euros, como mucho. La renta normal podía estar en 30, tenemos que ir acabando. 60. Y al final, cuando se sacaban a la venta, al cabo de los 20, 30 años, lo que fueran, se deducían lo ingresado. Porque los alquileres bonificados pueden perfectamente, una sociedad puede redistribuir, Domingo Hidalgo, debe redistribuir. No podemos quedar en manos la sociedad de Elon Musk o de Amazon que no pague impuestos. No me jodas. Amazon no paga impuestos. ¿Esto qué es? Hay que pagar impuestos y hay que redistribuir, nos guste o no nos guste. Ya venga, está. Domingo. Vamos a ver. Muy rápido. Hay que hacer una equivalencia. Ahora como este gobierno antiespañol que tenemos la ha dado por esta cortina de humo. Pero esto es exactamente igual que con los coches eléctricos y los coches de combustión. ¿Quién puede comprarse un coche eléctrico? Quien tenga posibilidades económicas. ¿Por qué ahora estamos buscando coches con combustión? ¿Por qué las empresas fabricantes de coches quieren que se quite esa orden europea? Y yo digo, hay que empezar, el movimiento se demuestra andando y empezando con el ejemplo. ¿Por qué no se toman una serie de medidas fiscales a nivel de impuestos sobre la renta de las personas físicas? Que se están quitando casi todas las deducciones y bonificaciones y se incentiva el arrendamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos tan progres que intentamos joder a quien quiera arrendar una casita. ¿Por qué no tiene la posibilidad? ¿Por qué uno dice, venga, yo soy muy progre, de acuerdo? De modo que ahora una reforma en el IRPF y el 100% o el 80% de la renta da igual la renta que se tenga, transversalidad,
¿por qué no se deduce del IRPF como gasto deducible? Cuando ahora no es deducible. Y van quitando las bonificaciones a quien se quiere comprar una vivienda. Prácticamente ya hay unos topes. ¿Por qué se tiene que pagar el 25% con los incrementos de patrimonio? El sistema impositivo es obligado, si es que nos están robando. Los impuestos son obligados, Domingo Hidalgo. Y a las provincias vacunadas. Domingo Hidalgo, los impuestos son obligados y la redistribución también. Y los chinos, Europa tiene muy claro, o se salva de los chinos y de los americanos en cierta medida y se reorganiza. A Europa se va a la mierda. Alcalde, nos tienen colonizados. Señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradeceros, como siempre, vuestras aportaciones y vuestro análisis. Domingo Hidalgo, que tengas una muy buena semana. Alcalde, dale más luz a Mérida, hombre. Tengo un poco de vergüenza, Antonio Rodríguez. Antonio Vélez, gracias y hasta muy la amable. Próxima vez. Que tengas una muy buena semana. Muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazamos a una nueva edición del Picota. Será mañana en torno a la misma hora, 10 menos 25 de la noche, en la televisión y en nuestros medios digitales, página web y redes sociales. Así que hasta entonces, buenas noches y sean felices. Por cierto, redes sociales, que ya estamos en 55.000 seguidores. Así que estamos creciendo. ¡Qué bárbaro! Buenas noches. Hasta mañana.